Miércoles 23 de enero les damos la bienvenida a nuestra edición central de Senado Noticias. Estamos en vivo y en directo, 20 horas en punto. Momento de revisar informaciones legislativas que han marcado esta jornada. Estos son los titulares de hoy. Sala despachó a ley proyecto que incorpora el contrato de teleoperadores en el Código del Trabajo. 24 senadores de oposición firmaron acuerdo por la educación pública y solicitaron a ministra Cubillos dar cuenta al Congreso sobre proyectos en esta materia. Senadores plantearon su disconformidad por el rechazo de extradición de Ricardo Palma Salamanca. Y comenzamos con la revisión de las noticias relacionadas a la última sala de sesiones que se vivió durante esta jornada. Una serie de proyectos fueron debatidos. Uno de ellos tiene relación con las mejoras laborales para los trabajadores teleoperadores de nuestro país, o los más conocidos como trabajadores de call center. Erradicar las malas prácticas y poner fin a la precariedad laboral en el sector son los principales objetivos del proyecto de ley que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores, moción que el Senado ya despachó a ley por unanimidad. ¿Cuáles son los puntos importantes de este proyecto de ley? Es que fija, por ejemplo, turnos respectivos con al menos una semana de anticipación. Hay además una pausa mínima de 10 segundos entre cada atención o llamada que realiza el trabajador. Asimismo, tendrán derecho a descanso por un total de 30 minutos durante la jornada laboral, la cual puede ser repartida tanto en la mañana o en la tarde. Además, tendrán permisos especiales para poder hacerse chequeos médicos, entre otras normativas que contempla este mejoramiento laboral para los teleoperadores. Pasemos a escuchar reacciones de hoy en la sala. Como poder ir al baño tranquila y que eso no sea descontado. Y son cosas que lamentablemente en estos trabajos de conexión continua necesitamos regular hoy día. No por las empresas que lo hacen bien, sino más bien por aquellas empresas que lamentablemente cometen abusos. Creemos que tenemos que avanzar también hacia una nueva realidad laboral de nuestro país y entender, aquí hacemos también desde este hemiciclo hacia los empresarios particularmente encargados de este rubro y de este mundo, y de aquellos obviamente que no cumplen con las normas que se requieren, que debemos también avanzar en la relación humana que tiene que tener. Creo que, como aquí se ha dicho, se trata de cerrarle la puerta en forma categórica a los abusos que existían y que de alguna manera quizás todavía existen en este sector, y para eso era fundamental lo que hace el proyecto de ley: garantizar debidamente los descansos, prevenir en forma efectiva todo tipo de enfermedades y sobre todo también objetivizar las condiciones de remuneraciones. 20:04, estamos en vivo y en directo revisando informaciones legislativas que marcaron este día. 24 senadores de la oposición firmaron un acuerdo para poder impulsar la educación pública de nuestro país, específicamente también para que la ministra del ramo, Marcela Cubillos, entregue y dé cuenta al Congreso Nacional de los avances en esta materia. Se lo vamos a preguntar todos los detalles a nuestra periodista Valeria Cabello. Valeria, ¿cómo estás? Ya te vemos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Tú lo decías, una declaración de 24 parlamentarios de oposición donde se plasma finalmente la preocupación que dicen tener respecto a los pocos avances que a su juicio ha tenido la implementación por una parte de la nueva educación pública y también de proyectos que han sido aprobados de forma democrática y en los cuales no se estaría avanzando desde el año pasado hasta ahora. Es por eso que han firmado entonces esta declaración para poder pedir a la ministra de la cartera, Marcela Cubillos, para que puedan, por supuesto, dar cuenta entonces de lo que ha ocurrido y cuáles son también los avances que se han tenido en esta materia, por supuesto, respecto a aquellos proyectos que han sido votados de forma democrática y en los cuales dicen ellos que no se ha avanzado. Hay preocupaciones, señalan, porque algunos manifestaron en sus declaraciones que habría abandono en la educación pública. Son algunas acusaciones que de parte de los senadores y parlamentarios también del oficialismo han señalado que no es así. Ellos señalan que desde el Ministerio de Educación se ha trabajado y se ha tratado de implementar también aquellos proyectos como el que tiene relación, por ejemplo, con la gratuidad, también con la nueva educación pública, pero señalan que en el camino han tenido algunos problemas porque se han dado cuenta que aquellos proyectos que se han impulsado han tenido algunos problemas para ser aplicados. Es por eso entonces que ellos respaldan de forma total a la ministra Marcela Cubillos respecto a esto que se está
señalando. Eso sí, se ha dicho que lo que se quiere es que la ministra Marcela Cubillos pueda dar cuenta al Congreso antes que termine el periodo legislativo respecto también a estos avances que se han tenido en esta materia, y es por eso entonces que se firma este acuerdo para que los parlamentarios, para que la ministra, bendigo, pueda dar cuenta entonces de aquello. Esto fue en parte entonces de lo que dice esta carta. Algunos de sus puntos son esos que les mencionaba anteriormente, que no se habría avanzado, por ejemplo, en la nueva educación pública y tampoco en la gratuidad, tampoco en la ley de inclusión, y eso es parte de lo que quieren entonces que se pueda clarificar por parte del Ministerio, porque además señalan que habrían algunos servicios locales que están actualmente implementados que no tendrían director, que habrían subrogantes en estos momentos y que no se estaría, por ejemplo, llamando a concursos de alta dirección pública, y que tampoco se estaría llamando a estos concursos para aquellos que deberían ya comenzar a partir de marzo de este año 2019. Así que yo los quiero invitar ahora a que escuchemos parte de las declaraciones que surgieron posterior a que se diera a conocer esta declaración. Llevamos un año donde el actual gobierno prácticamente no ha aportado nada en educación pública. Tenemos descabezados los servicios, los 4 servicios y también la Dirección Nacional. Tenemos hoy día compromisos del gobierno de construir una estrategia nacional de educación pública con participación ciudadana por todos lados. Están atrasados y no han trabajado en eso. Tenemos que ellos debieran estar llamando a concursos y definiendo quiénes van a ser los jefes de los nuevos servicios que se van a crear a partir de marzo. No están haciendo eso. Aquí tienen abandonada la educación pública. Esta declaración, que, insisto, ha sido suscrita por 24 senadores, cada uno en sus regiones ha podido constatar el abandono que este gobierno ha hecho a la educación pública. Sin ir más lejos, en una de las provincias de la región de Atacama que represento, estamos sin director del servicio de educación desde hace ya varias semanas. Nosotros en la Comisión de Educación solo lo hemos visto en la discusión de Aula Segura y nunca más. El pasado lunes terminamos la discusión de un proyecto, al parecer para el gobierno importante, y creo que para los estudiantes también, aunque es un proyecto con seria deficiencia. 7 meses de discusión del proyecto que crea el nuevo CAE, y la verdad que nunca estuvo la ministra con nosotros. Nos preocupa esa falta de voluntad política para implementar reformas que fueron aprobadas democráticamente. Vamos a estar muy atentos a ese proceso e interpelamos a la ministra a dar explicaciones al Congreso Nacional. Pero no hay duda que la ministra Cubillos ha tenido que hacer cargo de todos los problemas que generan las políticas de la nueva mayoría. Pronto vamos a tener que hacer cargo de los problemas que está generando la universidad de la gratuidad, pronto vamos a tener que hacer cargo de los problemas que está generando la educación pública, toda esta creación de servicios que está mal diseñado. Por lo tanto, yo veo esto solo un ataque político a alguien que está haciendo bien las cosas. Sí se avanzó y nosotros revisamos la implementación de la nueva educación pública en la Comisión de Educación. La revisamos también cuando nosotros revisamos el presupuesto para el año 2019. Revisamos también la implementación de la reforma del nuevo sistema de admisión. Hemos revisado también la implementación de la gratuidad. Y el problema es que nos hemos encontrado con defectos en el diseño de las reformas. El gobierno está haciendo las cosas con seriedad, con responsabilidad, trayendo los proyectos al Congreso para que aquí se realice el debate democrático que corresponde, y por lo tanto yo creo que hacer este tipo de declaraciones, crear este tipo de eslogan no contribuyen absolutamente en nada a lo que es la preocupación de las comunidades educativas. Claro, por una parte entonces está esta declaración que expresa esta preocupación en cuanto a los avances que han tenido durante este periodo aquellos proyectos relacionados con educación que fueron también aprobados de forma democrática y que aseguran no estarían avanzando en su implementación, y por otra parte están parlamentarios y parlamentarias del oficialismo quienes entregan su respaldo total a la ministra Marcela Cubillos, señalando que las medidas que se han tomado hasta ahora estarían apuntando precisamente y también reflejando la preocupación que existe para que se mejore la educación pública en nuestro país. Así que vamos a quedar muy atentos, Betsabe, a ver si la ministra de Educación, Marcela Cubillos, accede finalmente a esta petición que se está haciendo a través de esta declaración. Sí, estaremos muy atentos desde marzo a ver qué pasa con este tema tan relevante que es la educación pública, se avanzan los proyectos en esta materia. Valeria, gracias por la información, que tengas muy buenas noches. Buenas noches.
Vamos a avanzar en otras materias de actualidad porque la Corte de Apelaciones de París, Francia, rechazó la extradición de Palma Salamanca a nuestro país implicado en el caso Jaime Guzmán. Todas las reacciones legislativas a continuación. Tras meses de espera y una audiencia que no duró más de un minuto, la Corte de Apelaciones de París, en Francia, informó su rechazo a la solicitud de extradición del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ricardo Palma Salamanca. Con ello, el Estado chileno no podrá recurrir de apelación. El condenado por el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y el secuestro de Christian Edwards, mantiene calidad de prófugo desde el año 1996, año en el que escapó de la cárcel de alta seguridad en una operación llamada Vuelo de Justicia. En sus argumentos dados en diciembre, la Fiscalía francesa sostuvo que la jurisprudencia local y convenios internacionales prohíben expulsar, incluyendo dentro de ello la extradición, a quien tenga la calidad de refugiado. La noticia generó diversas reacciones en el mundo político. Eso creo que aquí discrimina a Chile porque impide que los tribunales chilenos puedan hacer cumplir una condena de una persona que asesinó a un senador que claramente ha participado en actos terroristas. Y simplemente hoy día es amparado en Francia contrariando el Estado de Derecho, alterando la verdad de lo sucedido. Impresentable que se le haya dado credibilidad a los dichos de Palma Salamanca. Y por eso nosotros hacemos el llamado de atención al gobierno francés. Acá se está efectivamente pisoteando el Estado de Derecho de nuestro país. Desde la oposición plantearon que el gobierno hizo lo necesario antes y ahora para que Salamanca cumpliera la condena en Chile, pero respetan la decisión francesa. A nosotros nos parece muy difícil de entender, pero así es. Los franceses tienen sus criterios, su forma de enfrentar estos temas. Era esperable por los antecedentes que se habían dicho anteriormente, que tiene su manera de tratar estos casos después de tantos años. Aquí hay una persona que cometió un delito, que está condenada en Chile, y lo que tiene hoy día es, producto de las circunstancias en Francia, ese apoyo. Pero lo que corresponde, y lo digo con toda tranquilidad, es que esa persona hubiera vuelto a Chile a cumplir su condena en Chile. El canciller Roberto Ampuero manifestó la disconformidad del Ejecutivo por la determinación de la justicia gala y aseguró que no se condice con los principios de derecho internacional. Mientras, a través de un comunicado, el exfrentista dijo que con esta decisión es el final de un largo camino, el final de una forma de relacionarse con la realidad. 20:13, un momento en Senado Noticias de conversar con uno de nuestros legisladores, en esta ocasión el senador Ricardo Lagos, por la región de Valparaíso, que conversó con nosotros de diversos temas de actualidad, por ejemplo, internacional, qué está pasando en Venezuela hoy en día, qué piensa de materias legislativas, como por ejemplo fue el despacho de la ley sobre la protección a la lactancia materna y mucho más. Lo revisamos a continuación en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas. En esta ocasión vamos a conversar junto al senador Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien también. Jornada ya de las últimas que nos van quedando acá en digamos, este año, este periodo legislativo, donde hay una jornada también que tal vez es la más compleja que se ha vivido en el último año en Venezuela. No sé cómo usted ve este escenario con el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha reconocido a otro presidente, lo mismo el gobierno de Chile. ¿Es este el día tal vez más complejo para ese país? No, yo creo que la situación de Venezuela es bien compleja desde hace mucho tiempo. Lo que ha ocurrido en el día de hoy es que el llamado Grupo de Lima, que lo constituye un número importante de países de América Latina, ya han reconocido han valorado la resolución, mire lo que digo, de la Corte Suprema Venezolana, que ha señalado que ante la ilegitimidad del gobierno Maduro, en consecuencia un gobierno no democrático, hay un vacío desde el punto de vista de las formas, de acuerdo a la Corte Suprema Venezolana, lo que corresponde es que quien asume como presidente encargado de Venezuela es el presidente de la Asamblea Nacional, un equivalente a presidente del Congreso de Chile, imagínense, para el solo efecto de llamar a elecciones en 30 días más. Entonces, lo que hace el Grupo de Lima es generar, si usted quiere, una presión adicional sobre el gobierno de Maduro, ¿ya? Amparándose en decisiones que tomaron poderes constituidos en Venezuela, como son la Corte Suprema y la Asamblea Nacional. Dicho eso, esto es un nombramiento básicamente simbólico, porque el poder real, ¿quién lo detenta en Venezuela? Maduro. Él tiene el poder real en Venezuela hoy. En consecuencia, lo que viene para adelante, a mi juicio, junto con este esfuerzo que hace la comunidad internacional, y entendiendo que tenemos un límite, que es la no intervención física en los países, ¿ya?
es generar las presiones para que domésticamente se pueda llegar a un entendimiento. Y yo siento que la única fórmula acá, al final del día, es que Maduro dé un paso al costado y permita elecciones libres en Venezuela y tengamos una Venezuela democrática. En el fondo lo que dicen los gobiernos un poco es, reconocemos a este presidente para que se haga cargo y llame a las elecciones. En el fondo eso es lo que se está tratando Exactamente, de decir. entendiendo que no tiene el poder para eso. Por eso sostengo que si bien yo respaldo la declaración del Grupo de Lima, por la intención que tiene, en términos políticos reales, no tiene ni un poder. Porque en 30 días más yo no veo al presidente de la Asamblea Nacional, el señor Guaidó, llamando a elecciones en Venezuela. No lo va a poder convocar, no tiene el poder para hacerlo. Situación que esperemos pueda irse resolviendo en los próximos días, ojalá dentro de esos 30 días que usted nos señalaba. Senador, yendo a otro tema que también fue, que tuvo un punto bien complejo y que podría también haber pasado a mayores, fue este conflicto con los pescadores artesanales, que en la región de Valparaíso también fueron uno de los precursores de la pesca de la jibia y que estuvo a punto de vetarse esa ley. ¿Cómo mira usted cómo se dio esto? Finalmente el gobierno decidió echar pie atrás. ¿Cree que, por ejemplo, en los próximos meses esto se mantenga de esa manera o puedan haber cambios a esta ley? A ver, en el tema de pesca en Chile tenemos una situación muy compleja y que terminó de complejizarse o de enrarecerse completamente a propósito de los antecedentes que conocimos sobre la aprobación de la llamada ley de pesca. En su oportunidad la ley de pesca se aprobó en este Parlamento con una amplia mayoría a favor. Yo fui de los escasos senadores que votó en contra de esa ley. Esto antes de las irregularidades. Después hemos visto cosas que son muy feas, donde hay investigaciones de la justicia respecto a la eventualidad de que hayan habido irregularidades muy severas en el trámite de la ley. Dicho eso, lo que ha ocurrido con la jibia, para ponernos en perspectiva, es que lo que se hizo fue presentar una moción parlamentaria que lo que hace es prohibir la pesca de arrastre, ¿ya? Y eso afecta intereses en particular de pescadores industriales. El gobierno, de manera a mi juicio incomprensible, mantuvo silencio en un minuto y después tomó partido por señalar que esto era inconstitucional. Y más allá de que pueda tener o no razón respecto a si procedía o no a través de una moción parlamentaria establecer una ley de esta naturaleza, el tema de fondo era saber qué opinaba el gobierno en esto. Y el gobierno, a mi juicio, erró a decir que él iba a vetar la ley. Cuando anunció eso, después de severas movilizaciones, que además tuvieron consecuencias muy complejas, sobre todo en el sur, ¿ya? El gobierno ahora ha dado pie atrás o ha regulado, si usted quiere, en esto y ha señalado que el mejor entendimiento ahora es el diálogo. Ojalá que así sea. Y se anda buscando una fórmula a través de que la pesca se pueda llevar, las artes de pesca puedan ser con el llamado cerco de mar, ¿ya? Que no es de arrastre, sino que es a media altura, es otra arte de pesca. En resumen, siento que hubo un conflicto, que el gobierno se demoró en aquilatar la gravedad del mismo, no calibró bien, porque si hubiera calibrado bien no hubiera terminado anunciando un veto y después retirándolo, claro. Cuando no ganó nada entre medio, o sea, una pura pérdida del gobierno. Yendo a un tema, entre comillas, más feliz, porque surge a partir de algo que no es tan bueno, pero que es un proyecto que usted presentó y que busca justamente brindar este derecho a las mujeres a la lactancia materna que se aprobó ayer y que va a permitir tener, digamos, esta libertad y sancionar a quienes le impidan a las mujeres poder, digamos, amamantar a su hijo. Sí, hemos visto en los últimos 4 o 5 años episodios en los cuales, por alguna razón, en algunos lugares, ya sea establecimientos como restaurantes o lugares, espacios como encuentro común, o lugares públicos, cuando una madre ha querido amamantar a su guagua en público, esta ha sido recriminada, ha sido expulsada de restaurantes, ha sido forzada, si usted quiere, a parar de hacerlo, y eso generó un tremendo malestar y algo que es tan natural como amamantar. Hubo que legislar ahora sobre esta materia. Anécdota, se aprobó la ley ayer, uno lo tuitea y lo que recibe de vuelta de algunos tuiteros es ¿y para qué pierden el tiempo legislando tonteras si es obvio que la gente puede amamantar? Pues bien, eso que parece obvio, vimos los casos en Quillota, vimos los casos recientemente acá en Valparaíso, o sea, esto ocurre, ¿ya? Y lo que hace esta ley básicamente es, junto con apoyar lo que hace el Estado chileno para fomentar la lactancia materna, que es de suyo importante, hay opinión compartida muy vasta de la
comunidad científica y médica de la importancia de la lactancia materna, junto con apoyar eso y todas las instancias que tiene, generar horas a las que las madres puedan ausentarse relativamente del trabajo, etcétera, para amamantar. También permite y regula de alguna forma, estimula los bancos de leche materna, que son útiles. Y lo tercero, más importante, es que permite y no penaliza, ciertamente, de que las mujeres, las madres, puedan amamantar en público. Yo siento que esto era caída de Maduro, que había que hacerlo. O sea, yo creo que una sociedad mejor que la nuestra tal vez no hubiera tenido necesidad de esta ley, porque no habría sido necesaria, porque no habría habido nadie que hubiera cuestionado esto. Pero Chile sigue teniendo algunos resabios, sigue habiendo miradas un poco más conservadoras, o que yo no comparto realmente, y que nos obligan a legislar sobre algo que tal vez no debería haber sido necesario legislar nunca en Chile, como es el derecho que tiene cualquier madre a amamantar a su hijo, ¿ya? Incluso en público. Senador, muchas gracias y qué bien que se haya aprobado esto para regular algo que socialmente tal vez debería funcionar bien, pero que hay que, por una ley, buscar solucionarlo. Efectivamente. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador. Nosotros ahora regresamos con ustedes en Senado Noticias. 20:22. Le agradecemos como siempre a nuestro periodista Julio Escobar por esta entrevista en Senado Noticias con el senador Ricardo Lagos Weber. Los invito a revivir esta y todas nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Vamos ahora a revisar senado.cl. ¿Les parece información de la sala? Porque se vieron un montón de proyectos de ley. Uno tiene que ver con el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente, que ya pasó a un tercer trámite. La sala otorgó un amplio respaldo al texto legal pese a que se dejó constancia de la necesidad de precisar el alcance jurídico de este reconocimiento a un pueblo tribal anterior a la formación del Estado de Chile. Importante esta iniciativa, que se aprobó por 37 votos a favor, una abstención, ingresó en abril de 2016 y ya avanza en su tramitación legislativa. Vaya a senado.cl, por supuesto, conozca más de este proyecto de ley y de todo lo que sucedió hoy en la última sala de sesiones para que comience así el receso legislativo hasta marzo. Con esto nos despedimos, invitarlos a que revise todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Reviva todo lo que pasó en comisiones hoy y también en la sala de sesiones. Que tenga muy buenas noches, nos vemos mañana.